Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ana Carolina Albornoz, estudiante de la maestría en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje, y en el marco de la asignatura Procesos de la Comunicación mediados por tecnología vengo a ofrecer una exposición del capítulo 2 del texto Comunicación eficaz, teoría y práctica de la comunicación humana. Eh, Quisiera empezar presentando esta reflexión sobre va esta reflexión sobre algunos fundamentos, como lo mencioné, de la teoría de la comunicación y su importancia sobre todo en nuestra labor docente. Entonces pretendo analizar cómo esos procesos comunicativos influyen directamente en el aprendizaje y cómo además se pueden fortalecer mediante una comprensión más profunda de los elementos y dinámicas de las que hacen parte. En este sentido, Vallenato Prieto define la comunicación como un proceso mediante el cual transmitimos y recibimos información utilizando unos códigos compartidos. Sin embargo, comunicar no significa simplemente hablar, sino que cuando interactuamos, en este caso con nuestros estudiantes, también compartimos todo un tema emocional, de valores, expectativas y experiencias, y por ello la comunicación educativa implica construir significados de manera conjunta y no solo transmitirles conocimientos. Comunicar es entonces dar significado, y un aspecto fundamental de este capítulo me pareció que las personas no interpretamos solo mensajes de forma completamente objetiva, sino que esa comprensión está incluida por emociones, creencias, expectativas e incluso experiencias previas. Y digamos que esto nos da cuenta de por qué una misma explicación puede ser comprendida de formas diferentes por distintos estudiantes, y como docentes debemos reconocer esta diversidad interpretativa que puede favorecer la comunicación más inclusiva y también como un elemento de cuidado para que se transmita el mensaje como lo queremos transmitir. En este caso, pues nos habla también el autor de elementos del proceso comunicativo, en la que toda comunicación involucra pues estos elementos, en donde el emisor codifica un mensaje y lo transmite mediante un canal receptor a un receptor, y es este receptor quien lo interpreta. Sin embargo, ese proceso no termina allí como en esta dimensión lineal o en esta figura lineal que presento, sino que esa retroalimentación permite verificar si el mensaje se comprendió correctamente, y en educación esto sí que resulta importante para ajustar las estrategias pedagógicas pues, a las que hacemos referencia cuando necesitamos que efectivamente el estudiante aprenda. También el autor nos explica pues, que existen diferentes filtros o barreras que pueden dificultar la comunicación, y esto pasa mucho también en educación virtual, ¿cierto? Donde hay problemas tecnológicos, distracciones, diferencias culturales, interpretaciones erróneas. Entonces, reconocer estas barreras como docentes nos ayuda a diseñar experiencias de aprendizaje que sean más claras y accesibles. En este caso, también hay que tener en cuenta los tipos de comunicación, como la verbal, la no verbal y la paraverbal, teniendo en cuenta que la verbal se refiere a las palabras habladas escritas, la no verbal se refiere más al tema textual y de posturas y expresiones faciales, y la comunicación paraverbal se relaciona ya con otros aspectos como la entonación, como la velocidad y como la gesticulación. Y eso en el ámbito educativo, digamos que al actuar de manera simultánea pueden también afectar la forma en que los estudiantes interpretan nuestros mensajes. Entonces habría que tener estos tipos de comunicación en cuenta. En la comunicación en los entornos virtuales, digamos que la comunicación adquiere nuevas características, y esto que nos compete directamente, bajo esta modalidad perdemos parte de la información no verbal, ¿cierto? De la que se da pues como en el encuentro, y dependemos más de la claridad del lenguaje escrito y el audiovisual, y por eso los docentes debemos fortalecer esas competencias comunicativas digitales para que no tengamos malos entendidos pues con la información que queremos transmitir, y podamos promover también a su vez interacciones más significativas. En este caso pues también quise referirme a los axiomas de Walt Laswig, porque me pareció uno de los aportes más interesantes del capítulo,
porque digamos que este primero afirma que es imposible no comunicar porque incluso el silencio transmite un mensaje y esto es muy poderoso porque nos hace ver la importancia de toda la puesta en escena que tiene la comunicación. El segundo señala que toda comunicación incluye un contenido de una relación y pues el tercero nos muestra que las interacciones son circulares y que cada participante influye en el otro de manera constante. Como nos lo muestra la imagen, pues digamos que la comunicación es una gran red en la que estamos afectándonos continuamente. En cuanto a los temas de pensamiento, lenguaje, conducta y en este caso también emoción, Vallenato nos explica que están estas cuatro estrechamente relacionadas y en este sentido las palabras expresan nuestras ideas, pero también influyen en nuestras emociones y en nuestras acciones y en este sentido pues como docentes debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestras expresiones sobre la motivación, la autoestima y la participación de nuestros estudiantes, pues como en el aula. El enfoque sistémico hace referencia a que la comunicación adquiere sentido solo cuando se analiza dentro del sistema donde ocurre. Entonces, un estudiante no se comunica de igual manera en el aula que en sus entornos pues, virtuales o en sus entornos cotidianos y comprender estos contextos y las relaciones que este puede tener nos permite interpretar los mensajes de manera distinta y la forma más adecuada de responder a las necesidades de nuestros estudiantes, pues es tener toda esta información en cuenta. En cuanto a la aplicación en la docencia de mi práctica docente, creo que estas ideas me han invitado a fortalecer la escucha activa, promover espacios de diálogo y también a utilizar como herramienta de aprendizaje precisamente la retroalimentación. Esa comunicación eficaz entonces no consiste únicamente o su fin último es explicar los contenidos, sino que es construir unas relaciones pedagógicas que se basen en la confianza, el respeto y la comprensión mutua entre nosotros como docentes y nuestros estudiantes. Finalmente, creo que la teoría de la comunicación nos recuerda que educar es un proceso profundamente humano, que cada palabra, cada gesto, cada silencio contribuye también como a la construcción de experiencias de aprendizaje y pues que en este mundo que cada vez es más digital el desafío no es solo manejar las tecnologías, sino que sean utilizadas de manera efectiva para fortalecer la comunicación, el pensamiento crítico y la formación integral de nuestros estudiantes. Para finalizar entonces esta experiencia de acercamiento, pues me permite, o como profesional más bien en el área de filosofía, como docente y a la vez como estudiante de la maestría, me permite pensar que las tecnologías no garantizan el aprendizaje, sino que lo que transforma es la calidad de la comunicación y la experiencia que uno pueda provocar en el otro, ¿cierto? No necesariamente digamos, desde lo que yo sé, sino desde cómo logro comunicar lo que sé. Y digamos que esta comunicación posee una dimensión muy relacional que me hace pensar en que las prácticas pedagógicas tienen que ser más conscientes, más empáticas y más dialógicas. En este sentido, la educación requiere de docentes que seamos capaces de integrar esas competencias tecnológicas con las competencias comunicativas para aportar a un desarrollo integral humano. Finalmente, acá muestro las referencias, en este caso pues el texto utilizado y finalizo dándole las gracias por escuchar esta presentación. Feliz noche.